Bienvenidos de nuevo a Trono de Dios, Maranatá. Volvemos al ataque, cómo no, porque la apología cristiana tiene que seguir en pie y en vigor, y más en estos días, en estos meses, en estos años tan convulsos en la vida de la Iglesia. Y hoy pues va a ser un día dedicado especialmente a las ex monjas de Belorado que han querido decir, pues ya no tenemos nada que ver con la Iglesia Católica. Nos desentendemos, desobedecemos al obispo, contratamos a unos herejes mercenarios a sueldo y simplemente ahí que nos vamos y nos quedamos tan felices. Bueno, es tremendo. A veces se les da demasiada cobertura a favor, ¿no? Como dando a entender desde las sectas sedevacantes que están en lo cierto, que están en lo acertado, que ese manifiesto se puede llamar católico cuando es todo lo contrario. Y bueno, vamos a hacer un análisis siguiendo el contenido del Padre Francisco que me compartió en su momento y que es una maravilla el hecho de poder compartir con ustedes y ver poco a poco todas, no las aporías, sino las salvajadas, francamente, las barbaridades que estas ex monjas se han atrevido a afirmar. Es verdad que siempre están a tiempo, la puerta de la iglesia sigue abierta mientras hay vida, hay esperanza, como dicen algunos, pero vamos, este manifiesto lo principal ahora ya es decir que de católico no tiene nada, ¿eh? Y por lo tanto no sé si me dejan aquí hacer algo así, pero esto no es nada católico. Y por lo tanto se puede dibujar, vamos a poner algo así como un rojo tal y lo más gordo que tenga, para decir que esto no es católico. O sea, el manifiesto de las monjas de Belorado, lo primero es decir que de católico no tiene nada, ¿vale? Es completamente hereje, hereje, como Rojas, como el Ceacero o como el nuevo, no sé, este que ha venido de Brasil, que está bien regordito, el tipo se cuida bastante bien. A los herejes siempre les ha gustado comer bien. Bueno, pues es terrible. Esto es herejía pura y dura. Y este manifiesto no tiene nada de católico. Bueno, pues así empezamos. En su momento, pues fue firmado, ¿no? Las hermanas, tal, pobres de Santa Clara, si fueran pobres, serían pobres realmente para reconocer que la sencillez y en la obediencia de la fe y en la obediencia a los superiores está precisamente la pobreza espiritual que te hace bienaventurado, no la falsa pobreza, ¿no? Que es la riqueza de aquellos espíritus que pretenden ser más que Dios, que se rebelan contra Dios y que caen en la soberbia, en la vanidad y en la estupidez, en la necedad más asombrosa y más dilatada. El 8 de mayo, bueno, pues se realiza este, como digo, manifiesto hereje y nada, aquí firmado, ¿no? Por estas y sellado, ¿no? Santa Clara, yo creo que es el último sello. Y bueno, dicen barbaridades, ¿no? Lo primero es eso, el tema del Concilio Vaticano, el latrocinio, lo llaman así, latrocinio Vaticano II, se afirma todo esto claramente, tal, bueno, es un latrocinio, millones de creyentes, ¿no? O sea, no es la situación del mundo histórica, tal, tantas situaciones, no solo el tema de la impiedad, ¿no? Y de sino el racionalismo, el materialismo, el nihilismo, todo de algún modo concurre, ¿no? Pero no, ellas se atreven a decir que está la supresión del sacerdocio, ojo, y la supresión del sacrificio perpetuo. O sea, estos son dos herejías ya increíbles, ¿no? Solo con ver esto, la verdad es que es terrorífico. Y entonces estos otros puntos, bueno, pues aquí hablan de Juan 23, le dan Roncalli, Montini y tal, todos estos, para ellos, Botila, Ratzinger, Bergoglio, por supuesto. Este de Bergoglio ya no es ni diácono, el pobre, ¿no? El señor Bergoglio. Bueno, pues todo este manifiesto, como vemos, tiene tremendas repercusiones en la vida de las sectas, vamos a decir, en la vida histórica de las sectas. Porque en la vida de la Iglesia, francamente, la Iglesia eh, tiene que liberarse y zafarse, vamos a decir, escapar de caer en las trampas, ¿no? De estas hijas desobedientes, hijas necias, hijas que están faltando a la lámpara encendida que el Señor les pide para cuando venga el esposo, porque el esposo viene y te ve con un obispo brasileño y con otro de no sé dónde, y que dice que ahí está la Iglesia Católica y vosotras sois las únicas que tenéis el candelero encendido, ¿no? Y esperáis al esposo, y que habéis cometido la barbaridad de afirmar todo esto, ¿no? Bueno, desde luego habéis perdido la cabeza y el corazón y lo peor de todo, el carisma, ¿no?
Pío XII, bueno, espero que este vídeo les llegue a estas monjas de Belorado, directa o indirectamente, que sepan que yo he sido ordenado por don Antonio María Rouco Varela el año 2010, año santo sacerdotal, el 2 de mayo, y después por toda la aversión y toda la desafección y por meterme a escuchar a herejes, he caído en el movimiento sedevacante, he sido un sedevacante aférrimo y de los más notorios, se podría decir, en las redes. Y ahora me arrepiento profundamente, pido perdón y por eso les invito también a las monjas de Belorado a realizar este acto de contrición y esta vuelta al redil de Cristo y que por favor ya se desentiendan de caer en esta herejía sedevacantista que es pestilente, que es nauseabunda, que es una de las últimas ponzoñas de Satanás para estos tiempos de confusión. El Señor no quiere unas super mega hiper mega monjas, no sé de qué forma, a cuidadoras de la liturgia cuando no están cuidando a la propia iglesia madre que les ha dado a luz. O sea, no tienen ni siquiera los resortes mínimos o la conciencia mínima purificada en el amor verdadero para estar en comunión con sus superiores legítimos y eligen a lobos, eligen al extraperlo, eligen la piratería, eligen la mafia, ¿no? Que se encuentra ya tantas veces en el mundo protestante, ¿no? Afligido y, pues eso, definido por innumerables sectas. Esta ya no es la Iglesia Católica y por lo tanto, bueno, a modo de conclusión, ellas hablan de este compendio, el magisterio infalible, extraordinario, extraordinario, tal. Pero vamos, no, en el propio Pío XII, la lista de reproducción que tengo contra sede vacantes ahí lo deja bien clarito, el tema sobre todo del cónclave y de la elección de Roncalli. Y por lo tanto, bueno, todo esto al final la adhesión al derecho canónico y tal, ojalá se adhieran. Es todo incongruente, ¿no? O sea, todo lo que van hablando aquí y allá, al final se están diciendo que se acogen a jerarquía católica y llaman jerarquía católica a este pollo, Pablo de Rojas Sánchez Franco. Vamos. Mira, pum y pum, ¿vale? Esto es anatema, sí, ¿vale? A este pollo, anatema. Vamos a escribirlo aquí bien, anatema. A ver si lo entienden bien, ¿vale? Voy a intentar respetar el sello, pero por amor a la Virgen María, ¿no? A quien lo ha puesto. Y bueno, aquí se ve que esto es una barbaridad. Estas monjas han caído, como les digo, en ser ex por voluntad propia, por necedad, por haber escuchado a los herejes, ¿no? Y haber cometido este fraude de ley, ¿cómo decir? Si esta anomía completa, este espíritu de anticristo, cayendo en la desobediencia real y letal a todos aquellos que a esos votos que ellas mismas habían realizado en el espíritu y en el carisma de Santa Clara de Asís para realizar esa vida de santidad, en la santidad de la Iglesia Madre, a la cual ellas ahora ya se han desbocado y han desaparecido. No quieren pertenecer a la Iglesia Católica fundada por nuestro Señor Jesucristo, sino que quieren denominar, identificar a esta mal llamada secta sedevacantista con la Iglesia Católica y le ponen nombre y apellidos a estas autoridades de falsos obispos que son lobos, que son intrusos y que no vienen a cuidar a las almas, sino todo lo contrario, a descarriarlas y a confundirlas, hasta el punto de que pues Isabel de la Trinidad, creo que eso, la superiora, pues se ha metido la pata hasta el fondo y no solo ella, sino que ha llevado a esta confusión a tantos, ¿no? A tantas personas, no solo a las monjas en sí, sino a sus familiares, seres queridos, amigos, ¿no? Todos están ahora metidos en esta ponzoña, en esta herejía tan mortal y tan asquerosa del sedevacantismo, que nadie les ha pedido cuento ni cuentas. O sea, el Señor lo que te va a pedir cuentas si tú eres fiel al carisma y a los dones recibidos en su Santa Madre Iglesia. Y lo que se sale de ahí va más allá de tus competencias, de tu visión del juego, de tu análisis. No te pide el Señor nunca que te quites la cabeza, pero lo que no puedes es mancillar la cabeza visible de la Iglesia que Cristo ha fundado y no ustedes, y que además eso, los carismas pertenecen a la Iglesia, no les pertenecen a ustedes. Entonces, ipso facto, no solo están excomulgadas, sino que pasan a formar parte de una secta en donde no son monjas y en donde no están viviendo el carisma, que el carisma pertenece a la fundadora y a la Iglesia que acoge ese carisma
dado por Dios a una fundadora concreta, en este caso a Santa Clara. Bueno, en la refutación del manifiesto voy a usar los documentos escritos del Padre Francisco. Simplemente hago una aclaración inicial. Santa Clara, la fundadora de las Clarisas, demostró siempre su obediencia al Papa y a la Iglesia Católica hasta la muerte. En el marco del escándalo suscitado por este grupo de clarisas, pues ¿qué es lo que vemos? Vemos algo muy sencillo, que no existe esta obediencia, ¿no? Que han desconocido la autoridad del Papa para así unirse a un obispo excomulgado, ¿vale? Obispo entre comillas, porque se sabe que no tiene ni vamos, no se le conoce ni en el dicasterio de Roma, y compartimos lo que hizo Santa Clara de Asís, fundadora de las Clarisas, para demostrar su obediencia al Santo Padre y a las disposiciones de la Iglesia Católica hasta su muerte. Y es preciosa la historia, ¿no? En el directorio franciscano aparece, ella se arrodilla, le pide que bendijera el Papa que estaba en la mesa. O sea, ella se acerca al Papa, dice en una ocasión, el Papa fue a visitar a Santa Clara, ella se arrodilló y le pidió que bendijera el pan. El Papa le pide que bendija el pan a ella, ¿no? Y el Papa le dijo, hermana Clara Fidelísima, quiero que seas tú quien bendiga este pan y que hagas sobre él la señal de la cruz, ¿vale? De Cristo, a quien tú te has entregado enteramente. La humilde santa le pidió que le perdonara, dando a entender que no era digna de hacerlo teniendo delante al vicario de Cristo. Entonces, el Santo Padre le insistió, bajo el voto de obediencia. No debéis obediencia a un impostor, a un lobo, a Rojas, al otro, al Silva y al no sé quién. La santa obedeció y en los panes apareció milagrosamente una marca de cruz. Es decir, saber llevar la cruz en estos tiempos de tribulación es saber sufrir con el vicario de Cristo en la tierra, aunque el título se lo haya de algún modo lo haya desmarcado de su agenda de aparecer así ante el mundo como papa, pero sigue siendo el romano pontífice. Benedicto ha sido romano pontífice. Su renuncia, por mucho que muchos digan que es inválida, es completamente válida hasta que se demuestre lo contrario, y no creo que sean los que están hoy en las redes ni el propio padre Francisco, por mucho que se lea a Chonchi, los que van a descubrir que la renuncia es inválida de todo un papa. O sea, cuatro van a decir que esa renuncia fue inválida para así someter a Bergoglio al juicio de que su cónclave es inválido, ¿no? Llamarle Bergoglio y no Francisco I. Bueno, estos caen en lo mismo. Al final es un desacato, es una impostura, es una rebeldía, es un espíritu de traición a Jesucristo, a su Santa Iglesia. No quieres que las cosas vayan y funcionen y sean lo que son, quieres algo mejor y crees que eres tú el elegido, el neo de esta matriz eclesial para salvar, ¿no? Y rescatar a los dormidos. Bueno, nada que ver, ¿no? Santa Clara obedece y dando su bendición a la santa, bueno, se apareció ese milagro, ¿no? ¿Cuál es el milagro? La obediencia. Aunque muchas veces no comprendas o no entiendas o no asumas lo que está pasando. Pero ni tu tristeza, ni tu voluptuosidad, ni tu vanidad, ni tu soberbia, ni tu orgullo, ni, ¿cómo decir?, ni tus miedos de que esté pasando lo que está pasando, eso que entra dentro de lo que es nuestra naturaleza pecaminosa y tantas veces pecadora, caída en estado de pecado, no te tienen que llevar a agarrarte, ¿no? Como un clavo ardiendo a los primeros impostores y falsos profetas que aparecen como un eslabón necesario dentro de una crisis, dentro de un periodo crítico, dentro de una encrucijada histórica difícil y compleja como la que estamos viviendo. Es decir, nada te justifica, tu pecado mismo no te justifica que tú no estés dentro de la dimensión de la gracia santificante, protegida por la gracia santificante maternal de la Santa Madre Iglesia, y que en ella te sostengas en los elementos comunes y constitutivos de la Santa Madre Iglesia, a saber, los sacramentos, la Biblia, la Sagrada Escritura interpretada como regla de fe y de vida por la Iglesia, por su autoridad legítima, y por supuesto la sucesión apostólica entroncada en Pedro, ya elegido como el príncipe de los apóstoles ya por el Señor cuando le dio las llaves y le dio el poder de atar y desatar. No podemos separarnos de estos elementos constitutivos y por lo tanto la santidad de estas monjas que ya son ex y el carisma de estas monjas que ya no lo viven, ya no se les puede llamar clarisas, es al final una gran pantomima la decisión que han tomado de pensar que porque la situación es complicada, que es la que tomé yo. Por eso les pido que aprendan y que escarmienten en cabeza ajena mientras puedan y mientras la Iglesia les dé todavía resortes y tiempo para acercarse de nuevo al obispo y de forma humilde, sencilla, reconocer, pedir perdón y volver al camino en donde estaban, caminando con la Iglesia, en la Iglesia y por la Iglesia, porque el carisma y su vida cristiana o es en la Iglesia
o se está pervirtiendo y están caminando hacia el abismo, hacia el infierno. Bueno, por salvar sus almas y la de tantos que llevan este caso de las clarisas a sus vidas y que han escandalizado y que han provocado tantísimo dolor, ¿no? Incluyendo a familiares y cercanos y vecinos y amigos suyos que las conocen más bien que ellos, eso seguro. Bueno, yo les invito en esta refutación de manifiesto a que escuchen atentamente que todas esas barbaridades que Rojas ha escrito, porque no las han escrito ni ustedes simplemente han escuchado a un hereje y han dado crédito a un hereje. Y eso se llama engaño. ¿El engaño del anticristo cuál es? Bueno, escuchar a un hereje. Cuando empiezas a escuchar a un hereje que además se llena la boca con normativas, con códigos de derecho, con magisterio, tal, y miren, lo que tú quieras, pero que le da lo mismo todo lo que la Iglesia no considera que es traditio, que es tradición, más ya de 70 años de vida de la Iglesia, en donde ha habido momentos álgidos, maravillosos, donde sigue dándose la santidad, donde sigue habiendo sacramentalidad, donde sigue habiendo sacerdocio, a pesar de las infidelidades personales o de que somos miembros pecadores todos, pero siguen existiendo los tesoros inefables que Cristo ha derramado en su santa esposa inmaculada. Bueno, y ustedes han dicho, no, hasta aquí. Nosotros ahora estamos seguros, albergadas, no protegidas por este mancebador, por este hereje notorio que es Rojas, que como decimos, hasta ver, ¿no? Pues eso. Francamente, es gente que la salvación de las almas no les importa. Lo que les importa es su propia mentalidad, su propia idea, su propia fijación, su obsesión, ¿no? Y acaban siendo histéricos, obsesivos y compulsivos. Tienen estas tres connotaciones psicológicas. No hace falta ir a psicólogo ni a psiquiatra, queridas hermanas, para saber que ustedes están un poco como las maracas o un bastante, porque consideran, ya les digo, que su fundadora se ha equivocado obedeciendo a los papas anteriores, consideran que el carisma les pertenece a ustedes y además se llaman a sí mismas monjas cuando se desvinculan por completo, ¿no? Y tal, de la Iglesia Católica. Y además consideran que estos linajes falseados ya, llenos de cisma, llenos de herejía, llenos de impostura, llenos de posiciones alarmantes, extremas, extrañas, hiperbólicas, sean autoridad para ustedes, diciendo y afirmando las autoridades, o sea, las barbaridades que afirman, ¿no? Cuando lo que hacen es robar, como digo, y mancillar a la Santa Madre Iglesia, pretendiendo confundir a tantos y quitándole los elementos constitutivos que estarán con la Santa Madre Iglesia hasta que el Señor vuelva en gloria. Bueno, comenzamos el punto 1. Yo voy a dejar en la descripción del vídeo el documento como tal y voy a ir bastante rápido para que este vídeo se va a alargar 3 horas, pero después haré cortos, bueno, haré lo que en el canal. Lo importante es que esto quede en la red también como yo creo que es en honor también al Padre Francisco, que ha hecho un trabajo encomiable y que puedan comparar ese manifiesto, como digo, hereje, que no es católico, con lo que sería una respuesta, vamos a decir, sórdida y coordinada, coherente con el magisterio de la Iglesia, que es la que hace el Padre Francisco. Bueno, sórdida en el sentido de que les grita, ¿no?, todas las incoherencias supinas en las que caen estas ex monjas, soberbias como ellas solas, o sea, más chulas no puede haber, o sea, si realmente son hijas de Santa Clara, madre mía, o sea, Santa Clara desde el cielo está ahora mismo escandalizada, está orando como nunca, está pidiendo al Señor volver a la tierra en penitencia con sayo, ¿no? Para realizar una penitencia especial para salvar sus almas, porque han caído más bajo no se puede, más bajo no se puede. Nada más empezar, me surge el punto, dice uno, la siguiente cuestión candente. ¿Cómo se puede llegar a la conclusión empírica de que la sede petrina está vacante? Dice el padre, ¿no? Dice, bueno, esto es lo primero, ¿no? Deciros que dicha sede está vacante, bueno, la experiencia podría decirnos es un hombre con sotana blanca, bueno, ahí está. Pero la experiencia obviamente solo puede darnos datos sensibles. ¿Y qué datos de ese tipo podrían conducirnos a la conclusión de que la sede está vacante? Bueno, no, que no solo sea la afirmación de un tal Rojas, está vacante, porque yo lo digo. Bueno, pues así son todos los herejes, porque yo lo digo, porque yo lo valgo, y yo me lo guiso, yo me lo como Juan Palomo. ¿Acaso esa misma conclusión, la vacancia de dichas sedes, es meramente empírica? Es evidente que no, sino que la misma supone adentrarse en profundidades teológicas y jurídicas. Teológicas y jurídicas. Les invito, como digo, a ver la lista de reproducción contra sede vacantes, especialmente la parte tercera, donde el Santidad Pío XII arremete fortísimo en vacantis apostolicis sedis. Ahí no se puede decir más que
pues eso, que no hay ni raíces teológicas ni raíces jurídicas para afirmar con vehemencia, con acritud y con certeza que no hay papas desde la muerte de su santidad Pío XII, que no hay jerarquía y que ahora solo unos poquitos son ese Titanic, ¿no? Que ya está hundido en las marismas del infierno, pero que ellos mismos dicen que son la única iglesia católica, la única religión verdadera. Sede vacantes, herejes, despertad, herejes, y salid de vuestra gran ramera putrefacta. Bueno, no existen ni profundidades teológicas, digo, ni jurídicas. ¿Se puede hablar con propiedad, por lo tanto, estricta de la conclusión empírica de semejante hecho de tanta densidad teórica? Ciertamente no. No y no. Hagas un manifiesto de 70 folios, querida Sor Trinidad o ex Sor Trinidad, o de 4.000. No existe, ¿vale? Lo que existe es la palabra de Cristo, la promesa de Cristo y la realidad visible histórica de la Iglesia de Cristo, que solo es una. Y el resto son inventos como lo de Rojas, ¿eh? Bueno, no existe. Entonces, además, lo peor de todo es que se trata de una petición de principio, como la copa de un pino dice, pues se da por supuesta sin mayores averiguaciones. O sea, ahí ya se lanza este órdago a la grande sin tener ni siquiera cartas ni estar en el casino. Y dice, bueno, pues aquí estamos. Nada más empezar la conclusión, cuyo establecimiento justificaría el manifiesto entero, que así se hunde en la inconsistencia. O sea, ya está diciendo simplemente el padre Francisco, a ver, ¿cómo podéis empezar afirmando ya la conclusión a la que queréis llegar? Claro, no es ningún tipo de diálogo, simplemente estáis manifestando heréticamente y sin razón y sin corazón, sin sentido eclesial, sin la fides cristiano en integridad de consistir sin la fe en la que consiste el pueblo de Dios, en la que el pueblo de Dios es confirmado, en la Santa Trinidad precisamente, Sor Isabel o ex Sor Isabel, para concluir cosas falsas, ¿no? Ya desde el principio, y levantando unos cimientos tan endebles que en ningún momento se ponen verdaderamente. Es decir, está diciendo que todo el manifiesto no tiene cimientos, que no existe ningún tipo de investigación seria en donde se averigua hasta qué punto lo que se afirma es real o es cierto y que por lo tanto todo el manifiesto entero pues adolece claramente y sin embargo las afirmaciones que dice y todas las barbaridades que hemos visto antes en ese pequeño índice que sustenta pues tienen una densidad teórica eclesial monumental, tanto que son excomulgadas inmediatamente, late sentencia y además con el peligro y el riesgo de la condenación eterna de sus almas. Recordemos que la excomunión es como un gran aviso que te da la Santa Madre Iglesia para decir, recapacita, recapacita, decirte, recapacita, cambia de camino, cambia rumbo, por donde vas mal. La Iglesia no puede permitirte que te empecines en algo porque eres hijo de la Iglesia. Habéis sido bautizadas en la Iglesia, amáis el carisma franciscano, habéis seguido y conocéis la obra de Santa Clara. Bueno, ¿a qué viene todo este dejar? Vamos a elegir a estos tres pollos ahora que vienen de no sé dónde, de Tutankamón y del país de los Rogelios, para separaros tan vilmente, ¿no? Independientemente de las cuitas y de los pormenores o de las cosas que podáis mejorar o no dentro de la vida monástica, de la vida comunitaria, que las que estéis de acuerdo, con las que no, con las que uno tiene que debatirse el cobre dentro de la Santa Madre Iglesia y barriendo siempre dentro de casa y dentro de la familia los trapos sucios, pero no haciendo lo que han hecho. Bueno, los cimientos de todo este manifiesto son inconsistentes según el padre, según yo, según el papa, según el obispo de Burgos, es decir, según toda la Santa Madre Iglesia. Considera ya que vuestro punto es inconsistente. Y yo simplemente estoy dando eco a esto porque es que estoy completamente de acuerdo, ¿no? El punto 2, como digo, contrástenlo, fotocópiense el manifiesto hereje si quieren, pero nunca se convenzan de él, por favor. Y en el punto 2 se hace muy bien avanzando una profesión firme de fe en las verdades proclamadas por el magisterio de la Iglesia, ¿vale? O sea, que se está valorando también cuando hacen cosas buenas. Es como un análisis que ha hecho el padre después de leído y que ha podido decir, pues mira, esto es lo que me llama la atención. Pero desde luego no es que lo valore con mala intención diciendo con prejuicio, no, ha ido en tabula rasa a decir a ver qué pasa aquí y dónde están las cosas que uno descubre aporías serias y lagunas increíbles o inventos de la razón y fantasías que la imaginación realiza, ¿no? Para separarse de la sana doctrina. Y este es un poco el discernimiento que todos tenemos que realizar. Yo por eso dejaré este vídeo en las redes y ojalá se difunda y puedan ser muchas las personas que comparen las incongruencias ya teóricas, ¿no? Y plásticas reales
de estas ex monjas. Se habla de las súplicas en el punto 3 omnipotentes de Cristo, pero sin embargo, en primer lugar, lo propio de la omnipotencia no es suplicar, sino imponerse irresistiblemente. En segundo lugar, dice, un redentor omnipotente y universal debería salvar a todo el mundo sin permitir que nadie se pierda. Y en tercer lugar, dice, esa omnipotencia salvífica que no permite resistencia alguna, mal se aviene, por un lado, con la libertad humana, que supone la posibilidad de resistencia, que es lo que están haciendo ellas, resistir al Espíritu Santo de Dios, y por otro, con el hecho de que la voluntad salvífica universal de Dios no se cumple, como se dice en De Sigue, de 110. O sea, bueno, le está poniendo en un brete un poco el pater para decirles que las súplicas omnipotentes de Cristo, bueno, que le den una vueltecita, porque creo que las están entendiendo a su modo y manera con su sola fides, ¿vale? Pero como que les faltan algunos resortes para entender bien tanto este primer punto, como el segundo, como el tercero. Esto al final es una disputa teológica que les pone el padre delante para que, en un brete, para que analicen bien su propio documento, lo propio que ellas han escrito. No creo que lo hayan quizá leído, quizá sí, quizá no, pero bueno, espero que les llegue, ¿no? Desde luego aquí hay unas baterías importantes, como digo, de Dessinger, claramente para establecer los cimientos que se están afirmando en esta vamos a decir, contramanifiesto, en este análisis de un manifiesto que de católico no tiene absolutamente nada, absolutamente nada. Bueno, pues aquí están estos números para que podamos analizar y podamos también profundizar y dar sus catequesis oportunas llegado el momento, porque yo creo que estos grupos que puede que estén cada vez menos en auge o no, o cada vez más en auge, desde luego demuestra la decadencia en el mundo católico, demuestra esa decadencia cada vez más, porque estamos cada vez más pareciéndonos ¿cómo decir?, al mundo protestante, en este sentido, ¿no? Que surgen aquí y allá personas que se atreven a poner en jaque y a poner conclusiones y pensamientos, análisis y razonamientos completamente adversos a la sana doctrina, pero pensando y creyendo que son católicos y que se les tienen que llamar a ellos super mega católicos, los más católicos, los mejores católicos, e incluso atreviéndose al tercer paso. Oye, nosotros sí somos los católicos verdaderos y ustedes no. Ustedes simplemente son un pueblo ya perdido, que camina en el desierto sin pastor, sin guía, sin callado y sin nadie que les guíe realmente. El Espíritu Santo está solo con nosotras. Está con Rojas, con el colega gordito del Brasil, con Ceacero y su mente de cero, o de cera o de acero, no lo sé muy bien, cera cuando está derretido y acero cuando está empecinado, pero desde luego son personas adversas a la santa y sana doctrina de la Iglesia Católica. Por lo tanto, sedevacandistas, por lo tanto, herejes, váyanse ya, no les hagan ni caso. Punto 4. Comete el error de entender las 4 notas básicas de la Iglesia en un sentido absolutamente perfecto. Es evidente que eso sí que tiene bastante de empírico, no se cumple aquí, sino que se cumplirá escatológicamente. O sea, societas perfectatis escatológica, ¿vale? Es decir, la iglesia aquí peregrina sigue siendo, en ese sentido, esa perfección salvífica no existe, está incoada. Y por lo tanto necesitamos los sacramentos, necesitamos la guía, necesitamos el perdón de Dios, necesitamos el amor, necesitamos la penitencia, ¿no? Las obras de misericordia corporales y espirituales para seguir creciendo en nuestra fe, esperanza y caridad. No está todo realizado ni mucho menos. Y la sociedad dice ya perfecta, más allá de su sentido institucional, dice, hay que entender la Iglesia como una sociedad ya perfecta, más allá de su sentido institucional, que la hace suficiente, independiente de cualquier otra, para la consecución de su finalidad, conduce a la herejía de pensar que todos sus miembros son predestinados. Y eso está condenadísimo, ¿vale? Es decir, esto sería gravísimo, ¿no? Pensar que ya por el hecho de estar bautizado ya estás predestinado, ¿no? Por el hecho de ser miembro de la Iglesia ya has recibido, ¿no?, la cuota de salvación correspondiente y tal, porque eso está completamente condenado por la Santa Madre Iglesia. Y llevar hasta esta visión eclesiológica, como digo, en donde se manifiesta el misterio oculto en los siglos, pero ahora revelado, que es Cristo Señor, Rey, Juez, Supremo de nuestras vidas, pero que en la Iglesia peregrina se tiene que manifestar en el desarrollo, en el desvilupamiento, en el ir paso a paso caminando en santidad, y esa gracia incoada lo que nos hace es precisamente mirar a los bienes de arriba, esperarlos y anhelarlos, como dice San Pablo siempre, pero con los pies en el suelo, el corazón en el suelo, batiéndonos aquí el cobre, sudando, sufriendo, padeciendo y crucificados con Cristo, ¿no?, para ser salvos. Y por lo tanto,
queda mucho por hacer y no hay que buscar ese grupito, esa comodidad de decir, yo ya estoy predestinada, me siento feliz con Rojas, ya por fin he encontrado al obispo de mi corazón, al que me hace brotar en mi corazón un poema bello y recito mis versos al rey, ¿no? Porque simplemente eso es sentimentalismo, es herejía, es separarte de la verdad también eclesiológica, de la visión eclesiológica católica de la Santa Madre Iglesia, que no es ni mucho menos esta de que la perfección salvífica ya hace que la sociedad sea perfecta y por lo tanto allí donde yo veo imperfección y no son tan perfectos como yo, ahí me separo. Ya veo algunos problemas aquí, pecado venial acá, algo de estructura pecaminosa por acá, de esto no me gusta y ya me separo, ¿no? Me voy, me aíslo, me automargino, me autoexcomulgo, como os ha dicho el obispo de Burgos. La Iglesia simplemente reconoce un hecho, que es que ustedes se han ido, se han querido ir de la Iglesia católica. Y por eso han hecho este manifiesto hereje, para dejar constancia histórica del ridículo espantoso que sucede y del gran engaño del demonio para sus almas y sus corazones y las de aquellos que les sigan. Pero desde luego están a tiempo, mientras vivan, como digo, hay esperanza, tomen mi ejemplo. Yo he estado prácticamente 4 o 5 años en una confusión paulatina, progresiva, creciente, real, viva. Y es un momento ya de librarse. Para ser libres os ha libertado Cristo. Ahora ustedes están cayendo en el pozo, cayendo, están hacia abajo, están abajo. Tienen que comenzar a escalar. Y eso se hace pidiendo al Señor sencillez y humildad de corazón para no creerse ustedes más sabias que Jesucristo, que es quien guía, que es el Señor y el juez supremo de la Santa Madre Iglesia, que es el sumo pontífice y guía de nuestras almas. Y él lo hace a través de su jerarquía. Ustedes no son jerarquía. Y por lo tanto, más claro el agua. No tienen por qué estar con falsa jerarquía que les vienen precisamente a decir, oye, miren a esos que no son ya de Dios, que no son de Cristo. Es todo lo contrario. Ustedes se han querido separar, como digo, y automarginar. Decir también que nada pueden añadir los hombres ni tampoco restar a la perfección de la Iglesia, supone desconocer la necesidad de la libre colaboración del hombre en su plan salvífico, por supuesto, ¿no? Y la vida de los santos, esto es lo que yo espero que algún día solo sean las santas clarisas, de la orden de las clarisas, más santas de toda la historia. Porque si ahora por fin regresan a la Iglesia Católica, descubren el engaño donde se han metido, reconocen la falsedad en donde han entrado y son capaces de dar la vuelta completamente a sus argumentaciones nefastas para volver a ser católicas, ustedes estarían en un camino de santidad y de testimoniar verdaderamente la fe de la Iglesia maravilloso. El Señor va a hacer cosas grandes con ustedes y son capaces, como le digo, de dejar esa voluptuosidad, esos miedos, esas tristezas, esas angustias, esas soberbias espirituales, esos egos tremendos, grandes como monasterios, para dejar paso a la luz y la gracia del Espíritu Santo de Dios. Y los sagrados corazones de Jesús y de María de nuevo os rescatarán, os llenarán de belleza, os engalanarán como las niñas de sus ojos, porque así sois, toda la vida consagrada es el tabor, es estar con Cristo transfigurado, es la pasión también, el Gólgota, pero en esa transfiguración de amor esponsal que solo una virgen consagrada puede experimentar de cara a su Señor. Bueno, pues qué maravilla decir, mira, Señor, me has llevado por valles oscuros, he caído en herejía, me he dejado engañar por falsos pastores, por falsos profetas de mi tiempo, y ahora retomo, vuelvo a mirarte a ti, vuelvo a la barca de Pedro, vuelvo a considerar que la comunión plena con Cristo está en la comunión plena con Pedro, y que si Cristo y Pedro y Cristo no son uno, yo me disgrego, yo me fragmento, yo me rompo por dentro y muero. Y muero. Bueno, pues como lo que tenemos que hacer es morir de amor por Cristo, les invito a esa libre colaboración que dice aquí el Padre Francisco, que es precisamente que la Iglesia por eso no es perfecta tampoco la peregrina, sino que está en camino de perfección en el amor, perfectio sui et glorificatio Dei, se podría decir también la perfección de Dios, del hombre es que glorificar a Dios con sus vidas. Y la vida va pasando, la vida es un camino, la vida es un caerte y levantarte, es un esconderte, es un aparecer, es un quebrarte aquí y aquí de nuevo retomo. Y la vida es eso, es compleja. Yo no estoy diciendo que no estén sufriendo, que no hayan sufrido y que no sufrirán. Jamás la Iglesia les ha dicho, oye, la cruz no la van a tener. Al contrario, cada vez tendrán más cruz. Pero lo que no pueden es vivir la cruz sin el crucificado. Vivir la cruz sin la Iglesia, que es quien realiza el sacrificio de Cristo. No es Rojas el autor del sacrificio de Cristo. No es Teacero el autor. El autor es la Iglesia.
La Iglesia es la autora, es la que recibe el santo sacrificio de Cristo. Por lo tanto, dejen de mancillar y de insultar a la Santa Madre Iglesia y vuelvan al redil de Cristo. En definitiva, se puede ver cómo la adhesión a la doctrina de la Iglesia no es solo cuestión de voluntarismo, que unido a la ignorancia puede llevar a los peores errores, sino que también hace falta del diligente conocimiento de esa doctrina, que es lo que en este manifiesto parece brillar por su ausencia. O sea, aquí está claro que hay un conocimiento de la doctrina pobre, triste y pobre, ¿no? Y decadente. ¿Por qué? Porque al final el que se deja engañar, ¿quién es? El que menos conoce a Cristo. Cuanto menos conoces al Señor, y yo me he dejado engañar. Yo he estudiado 5 años filosofía, teología, 10 años. ¿Y de qué me ha servido? Satanás me ha vapuleado, me ha removido, me ha destruido. Porque he empezado a pensar solo con mi cabeza, yo solo con mi cabeza, y no a contrastar bien la información con verdaderos acompañantes espirituales, con la propia autoridad legítima que tenía mi obispo, mi cardenal, el vicario episcopal, las personas afines al apostolado en Cristo, en la Iglesia Santa de Dios, y he comenzado con mi sola cabeza, mi sola fides, a hacerme mis caboladas, mis estructuras, mis edificios, mis babeles. Y a partir de ahí comienzas ya a construirte tu película, es tu film, pero no es la historia de la salvación. Ahí ya te estás separando de la historia salutis y te estás, pues eso, estás entrando en la historia de condenación, como diría el Benedictus, ¿no? Caminando por tinieblas y sombras de muerte. Comienzas, porque esa doctrina verdadera y sana comienza a alejarse de ti porque tú te alejas de ella. Bueno, pues el punto quinto dice Francisco, se hace profesión del reconocimiento de la figura del Papa, pero eso luego no sirve de nada. Si uno se cree autorizado a dictar por su cuenta y sin razones objetivas quién es verdadero y quién es falso. O sea, fijaros en lo que estamos cayendo. Yo quiero que esto realmente, si cuando uno es bautizado en la Santa Madre Iglesia o cuando ustedes profesaban los primeros votos, ¿no? Antes de los votos solemnes, o sea, cuando todo ese camino de vida religiosa que han realizado, ¿realmente ustedes han pensado alguna vez que son ustedes las personas eh, que Dios ha elegido para en la historia de la Iglesia decir, este es Papa y este no? Este es Papa y este no. Esto también va por Arturo, el otro chaval, no sé cómo, a todos aquellos que opinan, simplemente opinan, porque les sale de ahí, ¿no? Que tienen revelaciones privadas, algunos se sustentan en estas, otros en los misterios de no sé qué cosa, y otros simplemente en una conversación tomando un mal café con Rojas, el hereje, etcétera, ¿no? Y escuchan que la posibilidad de que tú personalmente elijas quién eres papa y quién no, quién es papa verdadero y quién no, pues que eso es obvio, que eso es algo legítimo, que eso es algo viable, que tú puedes realizar esto, cuando es una contrariedad de perogrullo. O sea, no eres quién, jamás vas a ser quién, a no ser que seas parte de la jerarquía y además no cualquier jerarquía. Tendrías que ser un obispo ya elevado al cardenalato. Ser cardenal para llegar en esas cumbres, vamos a decir, un obispo, un arzobispo de alguna ciudad importante ya con que ha ido a Roma 1000 veces, ¿no? Y que sabe lo que se está entretejiendo en todas las dimensiones de la política vaticana, que la inmensa mayoría de los fieles desconocemos y también los religiosos desconocemos, y que entonces no eres tú quien para rogarte el derecho de decir quién es verdadero o falso. Pero si no tienes ni idea del 99% de lo que pasa en la vida de la iglesia, si se te escapa hasta lo que tú estás viviendo en conciencia, que no sabes ni siquiera discernir en tu vida personal, que necesitas acompañamiento espiritual serio, constante, verdadero, católico, que viene el primer lobo, el primer intruso de turno y se te cuelan en el monasterio y realizan un casino, un quilombo, un lío monumental. Y sin embargo tú te atreves, monja de turno o ex monja de turno, en tu nimiedad, en tu nadería, que eres una nada, te atreves a juzgar todo un concilio ecuménico, te atreves a juzgar un cónclave papal, te atreves a juzgar un magisterio pontificio como el de su santidad Pío XII, que blinda la elección papal, te atreves a juzgar el magisterio ordinario y extraordinario que emana de todo un concilio, te atreves a juzgar el novus sordo, que al final es una ley eclesiástica confeccionada por la Santa Madre Iglesia, de obligado cumplimiento y difusión para todo el pueblo santo de Dios. ¿Quién eres tú para juzgar a la Santa Madre Iglesia? ¿Quién eres tú?
Sor Trinidad, ¿quién eres tú? ¿Quién te has creído que eres? La soberbia de Satanás está en ti. Recapacita y volver a esas razones objetivas, a ese volver a creer a la autoridad legítima y no a estos hijos bastardos de la gran ramera que siempre ha existido, que es la desobediencia luciferina, es la desobediencia diabólica, es el hacer las cosas por tu cuenta, con tu cabeza y con tus fuerzas. No vais a llegar a nada más que al infierno, lo cual ya es algo y es terrorífico. Por lo tanto, están a tiempo, rectifiquen. También le digo a Isaac, a otros, ¿no? Dejen de dar cobertura a cualquier sedevacantista. Un acto o una afirmación de sedevacante no deja de ser un escándalo para el pueblo de Dios, una falsedad en el que hiere el corazón de Cristo y una condena culpable, eterna, en el caso de que el sedevacante ya convencido, pues tome partida en el asunto y crea efectivamente que la iglesia está en sede vacante, que la iglesia católica no tiene cabeza visible. En el momento que todo esto sucede, ustedes están en peligro, sus almas están en peligro, por lo tanto, ya es hora de que cambien el rumbo. Punto 6. El punto 6 cae en el error de considerar infalible tanto el magisterio extraordinario como el ordinario, lo que va en contra del Vaticano I. Claramente, o sea, no saben distinguir aquí el tema de la infalibilidad de un magisterio y de otro, que reserva la infalibilidad solo para el extraordinario, ¿vale? Como se ve en Dessinger, 1839. Esto ya hace acero con Padre Francisco, lo han hablado muchas veces y nada, el otro está empecinado, cerrado ahí. Es que yo creo que le metes la cabeza en un horno hirviendo y sale, se derrite y vuelve a aparecer su cabeza de acero. O sea, de nuevo aparece otra vez de acero diciendo lo mismo. O sea, es un robot. Es una maquinaria ya, el sectario, el que no quiere escuchar la verdad, siempre se convierte en una especie, pues eso, de hermetismo férreo, ¿vale? Pero que no es la piedra de Pedro, no es la roca de la verdad, sino que es el acero de la mentira que está siendo ahí. Ha nacido en los mismos infiernos y que no quiere en ningún momento ser moderado por el Espíritu Santo, ser amasado, ¿no? Como el alfarero amasando el barro que somos, porque te piensas que tú eres más roca que Pedro. Te piensas que tú eres más roca que Cristo. Te piensas que tú piensas mejor, hablas mejor, sientes mejor y haces mejor las cosas que la Santa Madre Iglesia. Eres tú juez y parte de la Santa Madre Iglesia. Esmetétela ya, dicen los italianos. Esmétela. Deja de hacer el estronzo, deja de hacer el cateto, el necio, el cretino. Sois unas cretinas y sois unos cretinos. Rojas y afiliados y Trinidad y afiliados, sois cretinos. Vayan al diccionario y vean la palabra que es bastante fuerte. Se lo digo con todo el amor y respeto de una corrección fraterna vehemente porque la gravedad del asunto merece. Punto 7. Afirma taxativamente sin fundamentación ninguna que el código vigente del 17 es el del 17, el vigente. O sea, ellas dicen, el vigente es este. ¿Por qué? Porque lo digo yo, porque me peta, porque me place. Yo soy la que doy el place, dirá la Trinidad. Madre mía, están completamente caos. O sea, el cerebelo bruciato, dicen en italiano, the bar brain, completamente, vamos. Ante este dogmatismo carente de razonamiento, poco se puede hacer, sino simplemente incidir en un nulo carácter genuinamente católico. O sea, no existe, ¿no? En este manifiesto nada desde el momento que sea católico. Llevamos 7 puntos, no sé, ahí creo que hay un montón, pero desde luego no existe nada que sea católico. Aquí mira lo que dice el Lessing, ¿vale? Pues el razonamiento es todo lo contrario, ¿no? La Iglesia es quien confecciona sus documentos jurídicos y es la que puede hacer lo que le place. La Iglesia es la que da el placet porque le place. ¿Y por qué le place? Porque hace la voluntad de su Señor, su esposo y amado Señor Jesucristo, Rey Señor. No que llegue este y el otro, y el Lefebvre y el Tuc, y el Rivas y su prima, y que lleguen a decir qué tiene que hacer la Iglesia, cuándo y cómo. Y que se atrevan a juzgar, como digo, todo un concilio, que se atrevan a juzgar a los papas y a ser más poderosos en decisiones, en argumentos, en validaciones y en valoraciones que el propio romano pontífice. Es que es alucinante, fijaros la demencia
la demencia completa en la que han caído estas ex monjas. Les han engañado, les han engañado. Dios mío, va de retro Satanás, va de retro Satanás, sal de sus corazones y de sus mentes, hazlas recapacitar. Nuevamente se insiste aquí en hablar del magisterio infalible ordinario de la Iglesia, cuando, bueno, también se nombra la bula cum ex apostolatus officio. Aunque ahí se diga lo contrario, pues efectivamente un carácter meramente disciplinar, esta bula, eso para empezar, y es ciertamente la cuestión de la elección papal. Esto se ve muy claramente, como digo, en el vídeo tercero que realicé, parte 3 de Su Santidad Pío XII, destrozando en sí de vacantismo. Mientras que doctrinal es solo lo que atañe a la figura misma del Papa, independientemente de quién sea, y dándose por supuesta la validez canónica de su elección, la cual por ende pertenece al ámbito siempre disciplinar. Bueno, efectivamente, punto 7, por tanto, seguimos en el punto 7, que es bastante largo aquí el comentario del Padre Francisco, aunque ahí nuevamente se diga lo contrario, dice, dicha bula disciplinar dice, quedó abrogada como tal por la publicación del mismo código del 17. No sé, estas hermanas que dicen que tienen formación continua, que se van formando, que tal, eso le dijeron a Isaac y al final dices, bueno, pero si no, no entienden lo que significa derogar, que algo que se deroga, algo que deja de tener viabilidad, que ya no es lo que la regla que rige la normativa que sustenta ese nuevo paso del derecho de la jurisdicción en la Iglesia, bueno, pues así pasa, ¿no? Abrogado aquello de lo que ya se están afirmando que sigue en vigor, ¿no? Que tiene valor de ley, que sigue en vigor. Bueno, se desprende por lo tanto el canon 188.4, tal, dicho código al Papa, en el sentido de que el Papa que falla la fe quedaría ipso facto, tal, bueno, depuesto. Sin embargo, referido canon se habla de los clérigos. Al final está diciendo el Padre Francisco de nuevo que no está hablando ni siquiera del Papa, ese canon al que ya se refieren del 17 sin que el Papa sea expresamente nombrado, lo que lleva a decir que no se puede aplicar a él, ¿no? Tercero dice, pero ¿dónde está escrito? ¿Dónde está escrito? No, es que solo Dios puede, solo Dios le puede juzgar al Supremo, al Romano Pontífice. Por cuanto entonces el Papa, pudiendo quedar de puesto, dejaría de ser instancia suprema, se puede quedar de puesto cuando no es por renuncia o por fallecimiento, y esa instancia suprema ahora son las monjas de velo orado y rojas y ciacero, alucinen en Pepitoria. Señor, es que es para flipar. Tú la flipas, Agripas. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Santa Madre. Bueno, pues ellos son ahora la instancia suprema y claro, aquí Padre Francisco, de nuevo, Denzinger 330, 333, hay una batería, ¿no? Para consumar que este intento de esto que llaman ellas el latrocinio del concilio, en el fondo ellas son las latrocinadoras a todo trapo, ¿no? Y son las vírgenes imprudentes que no están encendiendo la candela con el Espíritu Santo de Dios, sino con su propia mente y su propia metanoia, que no es la del Señor. Y esa instancia suprema son ahora ellas. Por lo tanto, esa instancia no puede ser juzgada, sino consiguientemente condenada ni depuesta. Esta razón, por lo tanto, por la que en la bula se nombra saludes solamente a la validez de la elección papal, pero no al Papa, ya constituido, que es completamente intocable, el Papa es completamente intocable, no al Papa, ¿vale? Haga lo que haga en cualquier sentido y que únicamente puede cesar por dos motivos, renuncio y defensa. Bueno, el punto 8 dice que rechazando absolutamente la suposición herética de la evolución de los dogmas, por supuesto, olvida que la Iglesia se ha dado ciertamente un progreso doctrinal. Es decir, lo que ya había desde el principio, la Iglesia lo va desgranando, lo va expresando, lo va anunciando en diferentes modos, maneras tal, pero siempre es la misma verdad teológica, de fondo, fundante, ¿no? La necesaria para la salvación de las almas. Eso no cambia nunca, es inmutable, la verdad doctrinal teológica. Pero el modo de decirlas, de presentarlas, de desarrollarlas, incluso los descubrimientos dentro de aquello que ya estaba en un periódico histórico concreto, así el dogma de la Inmaculada Concepción, por ejemplo, con el que únicamente es incompatible la contradicción expresa, bueno, eso sí, se puede, de algún modo ahí sí existe progresividad teológica, ¿no? Ahí estamos totalmente de acuerdo con lo que ya se afirma. Pero claro, es que ya os digo que son cosas que, bueno, algo normal tendrían que firmar en un manifiesto de 70 páginas, pero desde luego están patinando a todas horas fuera y desbarrando como nunca. En el lodazal de la herejía se de vacante, como digo, el demonio, la caca de Satanás,
la cacota de Satanás de los últimos tiempos. Terrorífico el sedevacantismo. Es el infierno vivido existencialmente en persona. Pensar que el Señor no está, que el pastor se ha ido, que los sacramentos ya no existen, que la gracia santificante no te sustenta, no te alimenta, que la palabra de Dios ya no hay quien la interprete adecuadamente, que no tienes guías, no tienes pastores. Es terrorífico. Es el infierno. O que tienes pastores que son falsos, que te dicen peor todavía, que te hacen a ti una élite de la elite, que eres ahora mismo, vamos, la élite suprema de la tierra y que tienes menos amigos que un mormón o que un testigo de Jehová, porque solo entran en tu secta y en tu capillita los cuatro pintamonas que tienen la soberbia tan supina y tan elevada y exagerada como la que tienes tú, querida Trinidad. Bueno, punto 9. Se critica el Concilio Ecuménico Vaticano II afirmando que está plagado de decenas de herejías. Aquí he caído yo. Aquí he caído yo, por eso les hago este vídeo, porque quiero que me entiendan y espero que me entiendan perfectamente y comprendan que si comprendiste non es Deus, no, que si comprendes que tú no eres el pensamiento de la Iglesia Madre, sino que tú lo que tienes es que adherirte al pensamiento de la Iglesia Madre y Maestra, lo que tienes que hacer es no caer en este tipo de caboladas y de herejías, ¿no? Afirmaciones terroríficas. O sea, que el concilio está plagado de herejías, ¿no? Un concilio en el que tú no eres ni, vamos, nada, no estás ni allí, no has ni nacido y ya estás diciendo que está plagado de herejías, ¿no? Porque yo lo valgo, porque yo me lo guiso y yo me lo como como Juan Palomo. Bueno, entre las que destaca la llamada falsa libertad religiosa, que fijaros, Francisco Franco Bamonde, al que venero personalmente como un gran líder militar, político, cultural y por lo tanto, y también cristiano católico grandísimo, el falso comunismo. Bueno, él mismo tiene que acoger la doctrina novedosa, pero real, que estaba allí, que de algún modo es parte de esa progresividad teológica e histórica de que la Iglesia Madre y Maestra puede realizar, y él mismo, como hijo obediente de la Iglesia, tiene que asumir esa doctrina del Concilio Vaticano II. Franco en ningún momento dice, pues me hago sede vacante. Ya no reconozco la autoridad de Pablo VI. Ya no, podrá llevarse mejor, peor, le podrá gustar más o menos. Pero lo que tiene que hacer un católico es obedecer. Obedecer. Es decir, escuchar a Dios, escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Y Dios te habla a través de su palabra interpretada, masticada, escrita, firmada, publicada, proferida por la Santa Madre Iglesia y máxime en un concilio ecuménico bajo la autoridad de un papa verdadero como era Pablo VI. Ya San Pablo VI, quieran estas ex monjas reconocerlo o no. Esa falsa libertad religiosa, falso ecumenismo, todo esto. Al final, quien alude a todas estas herejías del Concilio Vaticano II no sabe lo que es herejía. Herejías son aquello que atenta contra el dogma de fe, los artículos de la fe, el credo apostólico, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, todo el credo apostólico. Si atentas contra un artículo de fe, ahí sí estás entrando a menoscabar, a socavar y de forma pertinaz lo realizas y público realizas esto, sería una herejía notoria. Y ya sea una institución o una persona, no solo sería condenable, sino que tienes el deber de denunciarlo y de luchar y combatirlo. Pero es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de aquí lo que hay es un prejuicio enorme en el tema de la libertad religiosa y del ecumenismo para hablar ya directamente de que el concilio todo era herejía. Y ahí he caído yo también, he caído yo también. Y no, es que nosotros no hay nada de herejía. Hereje es el que no sabe interpretar, según interpreta el pensamiento de la Iglesia Madre, lo que la Iglesia te está enseñando. Ese es el hereje, el que se piensa que es más maestro que el maestro, el que se piensa que no tiene que dejar de ser discípulo o discípula para ser él el maestro. Y este es el hereje. Bueno, pues aquí estás en el punto 9, se despendolan de nuevo, hablan de todas estas cientos, decenas de herejías, expuesto en documentos del magisterio ordinario, tal, no sé qué. Y como se ha dicho, no es infalible. Esto lo dice Padre Francisco, ¿vale? Tal, no sé qué. Ahora, respecto a la libertad religiosa, hay que tener en cuenta, por un lado, que mientras la misma se entienda desde la legítima libertad de conciencia, que es donde la entiende el concilio, bueno, pues cuando no es lícita la imposición violenta de la fe, no es lícita, ¿vale? Digamos, no es moral, no es moral, jamás lo ha sido y jamás lo será. No hay ningún problema teológico. Y por otro, que la autoridad magisterial de la Iglesia no se extiende al ámbito político ni civil, de modo que es un abuso por parte de la Iglesia invadir
esos ámbitos respecto al ecumenismo, solo se puede reconocer la bondad de todo intento de aclarar la doctrina católica a fin de evitar malentendidos históricos y propiciar un acercamiento a las ramas separadas, incluso al ateo, al alejado, o al budista, o al taoísta, o al maometano. O sea, no hay problema en anunciar el evangelio a los que están lejos, es decir, sí, nosotros somos esto, creemos en esto. Se llama ecumenismo y esto es lícito, legítimo, maravilloso y el Señor lo ha querido desde el minuto uno de la predicación apostólica. Id al mundo entero y predicad el evangelio, siempre y cuando se evite el peligro de desfigurar la verdad de aquella doctrina, es decir, de no perder tu identidad católica. Pero es que ellas simplemente arremeten y dicen así, o sea, este papa, este sí, este no, esto es doctrina válida, esta no, este es un concilio verdadero, este no, este es un obispo que a mí me sirve y este no, este me escucha, este no, esta es la doctrina verdadera y esta no, pero bueno, que no son ustedes, ¿quiénes? ¿Quiénes para realizar estos juicios tan terribles? Punto 10. Se cae en un verdadero ridículo desconociendo nuevamente que el ámbito salvífico, la voluntad divina, no se cumple sin la colaboración humana, de nuevo derivar, por tanto, el arrianismo del no cumplimiento de la oración del Hijo al Padre sobre la unidad desborda toda lógica, pretendiendo que la noción de la Iglesia como sociedad perfecta supone, de hecho, la perfección en todos los sentidos, cuando es evidente que la Iglesia peregrina o militante está rodeada de limitaciones e imperfecciones. Bueno, esto habría que leerse el punto 10 con detenimiento, ver qué están diciendo, porque está acusando también aquí el padre de eso, de que no entienden los principios básicos de la doctrina católica. Contra principiam not valet argumentum. Contra principium non valet argumentum. Bueno, por mucho que le des, contra principia negantum not valet argumentum. Es como las, si niegas los principios básicos, pues eso, no hay argumento que darte porque estás cayendo en una contradicción, ¿no? Básica, teológica, que lo que hace es hacerte ese daño a tu alma porque estás creyendo la mentira, estás creyendo la falsedad que la Iglesia nunca te enseña. Punto 11. El punto 11 vuelve a caer en la falacia de nuevo de entender que la perfección de la Iglesia, ¿vale? Se trata de ver el peinado de Rojas y el tupé de Ceacero. No, no es esto, perdón. La de sus notas definitorias en un sentido que insístase en ello solo se cumplirá escatológicamente. Eso es como lo que dicen, no, no es romana, es la gran ramera, ya es romana porque no hay una nota en la iglesia, la nota en la iglesia es una santa católica y apostólica, pero no es romana, no. En Roma no está ni Pedro, ni Pablo, ni el Papa, no. Ahora está Ceacero, está Rivas y está el de más allá. Pero bueno, yo les entiendo, teológicamente sí que hay estas cuatro notas, ¿no? Bueno, aquí está hablando de que la de sus notas definitorias, en un sentido que insístase en ello, solo se cumplirá escatológicamente. Esto de la perfección lo tienen, pues esto, abrumadoramente en su mente porque están viviendo ese puritanismo, que ya vivían pues aquellas herejías medievales que tantos quebraderos de cabeza dieron al Papa, los cátaros, los albigenses en Francia, la Francia medieval, y que ocasionaron en ese puritanismo tanto dolor y tanto fraude y tanta muerte, ¿no? E incluso a personas, probablemente muchas de ellas inocentes, pero que sucumbieron a todas estas falsas doctrinas puritanistas que lo que hacen es al final socavar la autoridad del Papa, desobedecerle, contrariarle y ya por último elegir sus propios papas, sus propias autoridades, ¿no? Sus propias celosías, iba a decir sacristías, ¿no? Sus propias taifas, sus propios reinos de taifa. Bueno, pues el punto 12. El punto 12 sostiene dando por hechas unas herejías probadas que unos papas que fueron elegidos canónicamente quedaron depuestos, lo que no se sostiene de ninguna manera, ya que entonces el papa, pudiendo perder el cargo por el ejercicio del mismo, dejaría de ser, según lo haya dicho, verdadera instancia suprema de la Iglesia. Se llega a ser la conclusión de que se manifiesta arrogándose la exclusiva de la verdadera catolicidad. Esto es lo peor, la arrogancia supina de estas monjas niega el fundamento de esta misma, que es la figura suprema del Papa, fuente última de todo verdadero magisterio. O sea, es la fuente de derecho, es fuente de derecho. Ellos lo reconocen, pero es que ellos dicen, no, ahora la fuente de derecho soy yo. La fuente de derecho soy yo. Y el único obispo verdadero es Rojas. Y el único que puede decir si hay derecho verdadero o no es Rojas. Y el brasileño gordito de turno que se pone hasta las trancas en Isla Azul, en el Brasaileña. O sea, ¿esto qué es? Esto es un completo, ¿no? Es una ceguera espiritual de un calado completamente satánico. Satánico, hermanas, por favor. Háganse ver por un exorcista y después vayan al obispado a reconciliarse con su obispo. Dejen de ponerle a parir, ¿no? A caer de un burro al pobre que tendrá sus limitaciones, sus cosas, pero vamos, no creo que se merezca
todos los vaticinios y todos los honores e improperios que ustedes le realizan, ¿no? Incluso esas acogidas tan maravillosas con la Guardia Civil de por medio. Sea o no, bueno, no estoy muy enterado en el tema ahí, discúlpenme, pero sé que la cosa está tensa y más tensa estará. Pero desde luego lo que hay aquí es mucho intruso, mucha falsedad, mucha vanidad y mucha soberbia. Entre otras esta, la de pensar que el Papa deja de ser fuente última de todo verdadero magisterio y que ahora son ustedes a través de falsos obispos, de falsos presbíteros y de falsas monjas que no siguen obedientes su carisma de clarisas en la Santa Madre Iglesia, las que ahora se arrogan la potestad exclusiva de interpretar el magisterio y de decir que aquí está la verdadera catolicidad. Pero ¿quiénes se han creído ustedes que son? Despierten ya de su sueño letárgico, completamente nauseabundo y satánico. Despierten ya. Y de Tasgeiras Mu, madre mía, Señor, abre las heridas de tu costado, de tus manos, de tus pies, de tu cabeza, y hazlas entender la verdad del Santo Evangelio y del carisma, la belleza de la Santa Madre Iglesia, que no es la que se acaban de inventar y autoconstruir en una Babel inmunda, el sedevacantismo putrefacto. Punto 13. Se cae en el error de identificar prácticamente la tradición oral con el rito romano, desconociendo que hay otros ritos tan válidos como este, y que por eso mismo el rito posee el monopolio de expresar aquella tradición, por cuanto el ámbito litúrgico, aunque conectado, no es estrictamente idéntico al doctrinal. Y además, esto que el tema de ritos es que, primero, no tienen ni idea de liturgia, hay que estudiar muchísimo para ser un gran liturgo, para saber algo de la liturgia de la Santa Madre Iglesia, que no solo lo que te cuenta Ceacero o el Rojas y tal, del Santo Sacrificio. Pero es que además es que opinan de una forma tan burda, ¿no? Como lo he hecho yo, pensando que sabía algo, no sé nada, solo sé que no sé nada. Bueno, quédate ahí, sé humilde, deja de despotricar y decir barbaridades. Y reconoce que los ritos que confecciona la Iglesia es la Iglesia la autora y la que funda estos ritos siempre en el Espíritu Santo, que es la unción de Dios en su iglesia. Dios no ha dejado de soplar y de ungir cada paso de potestad jurídica o de potestad sacramental en la Santa Madre Iglesia a través del Romano Pontífice y del Colegio Apostólico. Séase, sí, véase en el siglo I, en el siglo V, en el siglo X, en el siglo XV, en el siglo XX. Punto 14 y 16. Se habla de materia y de forma del sacramento del orden. Según Sacramentum Ordinis, haré un vídeo o una lista de reproducción aclarando esto, porque es una barbaridad lo que dicen esta gentuza sedevacante de que el sacramento del orden episcopal ya ha sido abolido, ha sido completamente, la gracia sacramental ha sido ya perpetrada, tirada al fango de los demonios, cuando ya es un absurdo completamente no metafísico para hablar de eclesiología católica, pero ellos lo reconocen así, que este sacramento ya dejó de existir a la llegada del Novus Ordo, el anticristo Montini y tal, no sé qué, bueno, todas estas mierdas donde yo he estado también metido, bueno, es horrible, vomitivo. Gracias Señor Jesús, gracias Santa María por sacarme de esta secta del sedevacantismo putrefacto. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré, edificaré, edificaré iglesia. Bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! Bueno, Sacramento Ordinis de Pío XII dice en esta Constitución Apostólica que como si tuviera un carácter absoluto, para empezar, ¿no? Es una Constitución Apostólica, pero queda descartado por la misma, con esta afirmación. La Iglesia tiene poder para cambiar, aquí de Singer, la Iglesia tiene poder para cambiar, lo dice la propia carta, ¿no? Para cambiar y derogar lo que ella ha estatuido. Vale, o sea, ¿qué es lo que no entienden? Igual tienen que ir al diccionario, repito, para ver qué significa derogar. Y yo creo que con mucha hay que ser ameno en esto y si quieren ver todo este vídeo con eso, con el diccionario cerca para entender de Singer afirmaciones de una verdadera doctrina y sana doctrina que no les lleve a calzarse, a vestirse, a disfrazarse
de sedevacantes, de herejes, de herejes. Qué tristeza para el corazón de Cristo. Por tanto, como solo del bautismo y de la Eucaristía aparece una formulación expresa en el Nuevo Testamento, no tiene sentido disputar por unos cambios que la Iglesia puede hacer y que históricamente ha hecho. O sea, está claro. Y al final eso, como digo, el sedevacante, sedefinista, donde yo también he estado, ahora ya digo, por pura gracia de Dios he salido y quizá por misericordia de Dios he entrado allí, porque mi necedad y mi estupidez allí que tenían que ir para después recalibrarme, recapacitar y volver a colocarme en la senda justa y santa de la Iglesia de Dios, en la que he nacido y en la que quiero morir. Bueno, pues desde luego esta fe católica inmarcesible, incorruptible, intocable, es la fe católica que históricamente tiene 7 sacramentos porque ha recibido de Cristo estos 7 sacramentos y los puede expresar de diferentes modos y en diferentes ritos, siempre y en tanto y en cuanto la Iglesia, la autoridad eclesiástica válida, verdadera, los apruebe y modifique lo que tenga que modificar siempre y cuando no toque la materia, no toque lo esencial de ese sacramento, en este caso la materia, en el caso del orden episcopal, y punto pelota. Y tienes que hacer caso y escuchar lo que la Santa Madre Iglesia te dice y lo que te enseña, y que allí en esos ritos se da la unción del Espíritu Santo para confeccionar el misterio de fe que se celebra. En este caso sea la Eucaristía, la consagración, por lo tanto válida, y la comunión espiritual y real, perdón, la comunión sacramental con Cristo Eucaristía. Y por lo tanto, y así en todo el resto de sacramentos que el Novus Ordo también modificó o que añadió cosas o quitó otras, tal. Es completamente válido. Porque no somos nosotros, es la Santa Madre Iglesia y su autoridad competente y pertinente, concreta, histórica, la que está realizando esa obra, junto con el Espíritu Santo de Dios, que es quien acompaña a su iglesia, quien la guía y la gobierna. No somos nosotros, por lo tanto, quienes para ser de nuevo erigirnos en jueces prepotentes, soberbios, estúpidos, para condenar lo que no se puede condenar. Punto 17. Las conclusiones dogmáticas que saca el punto 17 son absolutamente delirantes, denotan bastante mala fe por la interesada tergiversación. ¿No dice la misma escritura que Cristo recibió el Espíritu Santo? ¿No? Y esto no lo dice la monja, lo dice el Padre, ¿no? Claro, es que Isaías 12:1 dice, sobre él he puesto mi espíritu. Sobre él he puesto mi espíritu. Bueno, donde se indica que fue ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Y acaso se infiere de ahí el arrianismo? Precisamente Cristo recibió el Espíritu. Bueno, ora en el Espíritu, padece en el Espíritu, unge en el Espíritu, cura, sana en el Espíritu. Cristo todo lo hace en el Espíritu para ser constituido sacerdote. Por tanto, ya está expresado suficientemente con eso el sentido sacerdotal de la forma. Estos son buenos puntos para ir al manifiesto, leer detenidamente lo que ellas afirman o lo que Rojas les confirma, ¿no? Les malconfirma en la fe herética, en la fe satánica del sedevacantismo y hacer aquí la relación obvia que hace el Padre Francisco para decir, pero bueno, que se están sacando de la manga siempre todo, o sea, para decir que aquí está el Espíritu, aquí no, da, cuando se sabe que la Trinidad opera, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conjuntamente, y que lo que hace el Hijo lo ve el Padre, y que lo que hace el Padre lo aprueba el Hijo, etcétera. O sea, y el Hijo recibe siempre el Espíritu, todo procede del Padre conforme al Hijo en el Espíritu. Esta es la fórmula, vamos a decir, teológica, trinitaria, maravillosa de los teólogos para hablarnos, ¿no?, de esta realidad. Pero jamás se separa a Cristo del Espíritu Santo, etcétera, ¿no? Bastante mala fe, por lo tanto, dice por la tergiversada, interesada tergiversación. Dice, no dice la misma escritura que Cristo recibió el Espíritu Santo, no, una y mil veces, ¿no? El punto 18. Y está hablando además de esa progresividad en su santa humanidad, en su divina humanidad, para desarrollar, ¿no? Para que esa unción del Espíritu se posara cada vez más en él, haciéndole crecer, ¿no? Crecer cada vez más en tanto hombre verdadero, esa santa humanidad de Cristo, ¿no? Y que esa persona divina fuera asumiendo toda la humanidad, todo el misterio de la encarnación del Verbo eterno de Dios.
Punto 18. En este punto se llega al extremo de hacer depender la validez sacramental nada más y nada menos. Esto ya habla de la consagración episcopal, no de la consagración presbiteral del orden, el sacramento del orden en el segundo grado, el que yo recibí, gracias a Dios y gracias a la Santísima Virgen María y a la Iglesia en su infinita misericordia, y que de algún modo he desdeñado, no he sabido cuidar, no he sabido proteger, no he cumplido las leyes eclesiásticas que la Iglesia me invitaba a realizar, y además me he confundido por todo lo que estaba sucediendo y me he salido del camino. Pero desde luego he recibido ese sacramento que imprime carácter en el alma, así como el bautismo, y que es indeleble y es para siempre. Y la gracia sacerdotal es para siempre. Bueno, pues estos merluzos que no tienen otro calificativo, otro epíteto más bonito, estos merlucetes, por la conjunción ut, te están diciendo que ya no existen sacerdotes en toda la tierra, que es que no, que esa consagración ya no es válida, porque la Santa Madre Iglesia quitó eso, quitó esta conjunción copulativa, esta y, significa y, ut, y. Es impresionante. Y estas monjas, o sea, es que es alucinante, ¿no? Caer en esta patraña de formación doctrinal, ¿no? Que por lo visto sería absolutamente intocable hasta por el Papa de Roma. Bueno, esto hasta Ramiro, un día hablando conmigo, este hereje ese de vacantista, el pater Ramiro Rivas me dice, bueno, lo de Lut, hombre, es verdad que queda un poquito como diciendo, es que queda un poco exagerado. Yo creo que eso ha sido muy poco lo que cambiaron allí, pero uff, lo del orden episcopal, madre mía, eso queda, ¿no? Completamente tal. Claro, es que no saben la teología básica, de la sacramentaria básica, ni de liturgia tienen mucha idea. Entonces, claro, es normal que caigan en estos puntos, ¿no? Tan, tan absurdos, ¿no? Tan delirantes. Punto 19. Cae en la absoluta gratuidad de hacer un juicio, nunca mejor dicho, sobre la intención, presuponiéndola desde la, a su vez, también presunción. Pues no se prueba el carácter herético de los documentos del concilio. O sea, esto es evidente. En suma, no se hace sino arrastrar una presuposición con tanta mayor fuerza dogmática cuanto menor es el rigor argumental. Aquí el padre les destruye, ¿no? Como diciendo, todo el concilio es herético. Fijaros yo que me he tirado horas hablando de las herejías del concilio y forzando todos los documentos del concilio Vaticano II para que calzarlos con dichos de los papas anteriores, del magisterio anterior al concilio Vaticano II. Entiendo perfectamente a estas monjas por qué he sido tan soberbio, tan estúpido y tan impresentable, tan idiota, tan fuera de la realidad como ellas lo son ahora. O como lo es el Rojas este, yo creo desde que nació. El tío ya perdió algún torniquete por ahí, pero desde luego es alucinante, que es que no tienes ninguna fuerza en tus argumentos, entonces lo que haces es en realizar ese axioma inicial de son herejes, está todo lleno de herejías, está todo plagado de herejías, y cuando dices, bueno, ¿cuáles? Desarrollalo, el por qué, tal, no sé qué, no hay rigor argumental. No sabes explicarlo. No llegas ni a tener un silogismo simple. Yo por eso tenía que estar saltando de aquí a allá y decía, bueno, no es que se exprese directamente la herejía en el concilio, sino que da a entender o tiene esa tendenciosidad, esa tal. No, claro, es que si vas cogiendo frases aisladas y sueltas y eso lo exacerbas en tu mente ya enajenada, en tu espíritu completamente ya anticatólico y que no es teologal, que es que no sabe ni siquiera argumentar una sola verdad de fe como para meterte en los vericuetos de si un concilio tiene escritas herejías o no, pero si no sabes ni siquiera lo que es el artículo de fe, ¿no? Y desgranarlo con sencillez teológica sin cometer errores. Si eres quiero decir, un inerme. No somos teólogos, grandísimos doctores de la Iglesia, como para estar hablando de las cosas de Dios con tanta frivolidad y con tanta alevosía y con tanta soberbia espiritual. Bueno, pues esto está claro, ¿no? Estas monjas, en todo este manifiesto, adolece claramente todo lo que se va dando de rigor intelectual, y como no hay rigor intelectual, pues precisamente por eso mismo, al no haber rigor intelectual, vamos a dejar de compartir, al no haber rigor intelectual, pues se pierde la hilazón, se pierde el juicio, se pierde la fe católica. La fe católica la pierdes en el momento en que ya no razonas como razona la Santa Madre Iglesia, no apruebas lo que la Santa Madre Iglesia escribe, propone y expone al mundo entero, no secundas lo que la Santa Madre Iglesia te va enseñando, y por lo tanto ese rigor argumental del hereje
se queda simplemente en argumentos taxativos, como decir, hieráticos, herméticos, ¿no? Que son petrificados en su propio totalitarismo, en su propio extremismo, en una radicalidad irracional. Radicalidad irracional. Esto creo que estas dos palabras bien conjuntas son las que ahora tienen en su cabeza aquí tatuadas las monjas o ex monjas de Belorado. Radicalidad irracional o irracionalidad radical. Nada que ver con la fuerza dogmática, dialéctica, que la Iglesia ha propuesto en su teología verdadera católica desde el Concilio de Jerusalén en el año 50 hasta el Concilio Vaticano II en el año 65. Vamos a terminar ya esta parte de esta crítica, vamos a decir, al manifiesto, esta llamada a la conversión de estas monjas de Belorado por hoy, porque ya estoy aquí, estoy asándome como un pollo, como San Lorenzo en la parrilla, pero todavía no he llegado a la santidad, pero estoy en camino porque soy católico, ¡viva Cristo Rey! ¡Por fin, católico! Hay que ir a la iglesia, hay que comulgar, hay que adorar a Cristo, hay que bendecir a los santos, a María Santísima, rezar el rosario con devoción y rezar con el Papa, por el Papa. Una cum, Minutela, una cum, Vicente Montesinos, una cum. No tengan problema. Dios juzgará a este personaje que ustedes le consideran la nadería y el impostor y el falso profeta y no sé qué. Es el romano pontífice Francisco I, lo quieran o no. Punto 20. Ante el punto 20 hay que preguntar, desde el concilio desliga el sacramento del orden. ¿Dónde el concilio desliga el sacramento del orden? Es impresionante. Es que es un manifiesto tan basura, donde el concilio desliga el sacramento del orden de los otros sacramentos. Por otro lado, se pretende indicar que las órdenes menores, que como se pusieron, sí, la tonsura, por ejemplo, la orden del exorcismo, tal, el ministerio exorcístico, se pueden quitar, tienen un carácter necesario para la sacramentalidad. Sí, las órdenes menores tienen un carácter necesario, ¿vale? ¿Dónde dice eso? ¿Alguna vez la teología sacramental? ¿Cómo sería entonces posible que lo que no tiene carácter sacramental sea necesario para la validez sacramental? Lo peor es que tales órdenes menores no tienen origen apostólico, de donde se seguiría la invalidez de la sucesión apostólica por falta de esos ritos que serían necesarios. ¿Vale? O sea, lo peor es que tales órdenes menores no tienen origen apostólico. ¿Vale? De donde se seguiría la invalidez de la sucesión apostólica por falta de esos ritos que serían necesarios. ¿Vale? Es decir, estos ritos ni son necesarios ni son de origen apostólico. ¿Eh? Por lo tanto, pueden variar y así ha sido. El punto 21 cae en la contradicción para afirmar, como todos caen en contradicción, prácticamente solo uno se ha salvado de los 21 que hoy vamos a analizar, de negarle algo inherente. Nos dice que el diaconado es un grado del sacramento del orden. Y por otro, de negarle algo inherente a este sacramento, el sacramento de primer grado, el diaconado, que es el carácter. Y dice, encima, aquí estamos hablando del diaconado y del carácter. Carácter al alma, la impresión, el sello espiritual, ¿no? Que el Espíritu Santo, Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad, confirma, con la que sella, con la que da el don, la gracia sacramental concreta de ese sacramento, de ese tesoro celestial, de ese beneficio espiritual. Y encima acusa de considerarlo un sacramento distinto de aquel que le atribuye el mismo carácter que posee el sacramento en sus 3 grados. Bueno, esto es otra contradicción de perogrullo, pero hay que ir al texto, como digo, al manifiesto, ver qué dice el punto 21 y ver que caen en esas contradicciones constantemente. O sea, estas monjas, al final, ex monjas, simplemente de forma late sentencia, han querido salirse ellas solitas del cuerpo místico de Cristo y decir, chao, chao, nos vemos, nos vamos con Rojas, con el brasileño a tomar carne vacuna, que necesitamos estar bien forridos en esta nueva carnaza, en esta nueva dimensión herética que es el sedevacantismo. Yo les propongo, pues eso, rezar un rosario por estas hermanas en Cristo, en cuanto que están bautizadas, siguen siendo miembros de la iglesia peregrina, pero ahora mismo están fuera del cuerpo místico de Cristo, se están separando abismalmente, han caído en herejía, son cismáticas y están excomulgadas públicamente. Por lo tanto, en esta situación
No hago este vídeo además para, ¿no? Como decir, para quemar el árbol ya talado, tal, al contrario, para despertarlas y decirles, están a tiempo, tienen posibilidades, son libres, son racionales, son hijas de Dios por el bautismo, vuelvan al seno de la iglesia, las puertas siguen abiertas, ustedes pueden tomar la decisión de nuevo de volver a la casa del Padre, vuelvan a la casa del Padre, vuelvan a la casa del Padre, el Padre está con los brazos abiertos esperando, no les va a decir absolutamente nada. Les va simplemente a vestir de nuevo, a revestir ese hábito precioso de Clarisa consagrada a Dios y les va a decir, sigan haciendo lo que siempre han hecho. Ora et labora, e adoratio ininterrumpida. Adorar a Jesucristo, al esposo, al maestro, al Señor y al Rey. Pero dejen de meterse en disputas teológicas, en potestades jurídicas, con falsas autoridades a decir quiénes son y quiénes no, quiénes sí. Dejen de meterse en vericuetos de doctores y de teólogos y dejen de entrar en esa dimensión tan burda, tan diabólica, de pensar que son más que el Papa y más que el Colegio de Cardenales, que son más inteligentes, más sabias, más guapas, más formadas que todos los teólogos, ¿no? Doctores, juristas que tiene la Iglesia, la Santa Madre Iglesia, en sus dicasterios, en la Santa Sede, etcétera, para realizar las políticas, estén más de acuerdo o menos, pero es que no les corresponde a ustedes, vírgenes consagradas. A ustedes les corresponde tener la lámpara encendida y bien encendida, pero en comunión plena, el conocimiento pleno de Jesucristo Señor. Y ese conocimiento se da solo, de forma permanente, segura, con la garantía del Espíritu Santo y de sus dones y de sus frutos, en la Santa Madre Iglesia, en la comunión eclesial, auténtica y verdadera. No se tienen que ustedes venir a decirle al mundo entero cuál es ahora la comunión eclesial, con qué se basa su supuesta comunión eclesial, cuando es completamente errónea, falsa y estúpida. Bueno, viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María. Espero que les sirva este vídeo, que les se lo hagan llegar de algún modo a estas hermanas y que también dejen ya de crear tanta expectación y tanto, como decir, darle espacio a todas estas barbaridades doctrinales que el sedevacantismo expone en diferentes puntos y con diferentes canales. Yo seguiré denunciándoles públicamente, además de hacer otros contenidos como mensajes espirituales, de revelaciones privadas que no tienen por qué creer de forma con fe divina y católica, pero que están ahí, que tienen el placet de la Iglesia o que al menos tienen el no son condenadas porque no hay nada contrario a la fe y por lo tanto seguiré haciendo estos contenidos, seguiré subiendo catequesis de doctrina católica, seguiré subiendo oraciones para alimentar el espíritu y seguiré también en cuanto pueda realizar vídeos sobre esta actualidad tan beligerante y tan acuciante, que es también aclarar estos puntos doctrinales que son interesantes y necesarios en este momento de la historia. También aviso para navegantes al sedevacante 2.0, que llamo yo, o 3.0, que es el benevacante, el que dice que la sede está vacante desde que Benedicto XVI ha fallecido, ha muerto, y que por lo tanto solo son cardenales legítimos y válidos para elegir un nuevo papa aquellos que estaban en el cónclave de Benedicto XVI, que ya creo que hay muy poquitos, contados con el dedo de la mano, o como mucho de dos. Entonces, quiero decir, el peligro hoy es tenaz y está remetiendo a almas buenas, nobles, que intencionadamente hacen lo mejor posible por la Iglesia y por ellos mismos, pero que están cayendo con revelaciones privadas, darles demasiado crédito, o simplemente en dar a su conciencia personal un valor tan grande que al final la obediencia de la fe y la obediencia a la Iglesia y a sus superiores se queda completamente arrasada y comienzan a pensar que la sede está vacante realmente, que el cónclave de Jorge Mario Bergoglio fue completamente inválido porque la renuncia de Benedicto fue inválida, etcétera, etcétera, etcétera. Pues aviso para navegantes. Estáis en la misma línea de herejía consumada que estas monjas, que el Rojas, que el Rivas, que el Silvas, que el Ceacero, que el TUC, que el Lefebvre, que todos estos, ¿vale? Porque al final, una vez que das un pasito fuera, tic, sales y empiezas pasito a pasito, pasito a pasito, Satanás te va arrastrando con una cuerda y te va diciendo, tú sabes más, tú eres mejor, tú eres capacitado para denunciar lo que nadie denuncia, tú eres el que ves más allá de lo que otros ven,
Tú sí que tienes el conocimiento del árbol del bien y del mal y que has elegido todo y que ahora ves claro. Tú sí que hablas claro, maestro, sigue hablando, sí. No, eso te lo dice Satanás. Satanás es el que invita también a los benevacantes a juzgar de forma tan severa y tan brutal y tan directa a Jorge Mario Bergoglio, no reconocerle como Papa Francisco I y no reconocer que Benedicto XVI y todo el procedimiento jurídico en torno a su renuncia es completamente válido porque el Papa tiene potestad suprema jurisdiccional y que si hay algún error en el texto, esto incluso puede ser subsanado por la propia jurisprudencia del Papa vigente. O sea, no habría ni siquiera ningún problema en que el texto tuviera algún error de redacción. Es que no habría ni problema, porque son los papas verdaderos que van entrando siempre en la traditio apostólica. Y lo que están diciendo estos sedevacantes 2.0 es que esa traditio se ha quebrado y que el Señor ya vuelve en gloria y majestad. Ya son tiempos de preparusía. Peor no puede ir la cosa. Inmigración, economía, guerras, destrucción, el meteorito, la tierra plana, tal. Si lo que nos falta es normalidad y vivir las cosas según la vida te va dando lo que te va dando, pero la Santa Madre Iglesia no tiene que temer los tiempos difíciles o convulsos como para tú coger y alejarte y realizar hacerte como una espora por ahí perdida en los corales del océano y perder el barco de Pedro, perder la barca de Pedro porque tú te consideras más sabio, más inteligente, más auténtico, más superapóstol, como ya en tiempos de San Pablo le pasaba a muchos que conocían a Jesucristo y que predicaban su resurrección, pero que no obedecían ni acataban a los verdaderos sucesores de los apóstoles. Bueno, pues este peligro, aviso para navegantes, están en el mismo plano de fiar, en la misma línea roja la están traspasando para caer en herejía notoria y ser condenados en el infierno, primero de su propia herejía y de su propia estupidez, y después en el infierno de haber sido corresponsables de llevar a muchas almas por el camino de la perdición. Lo digo por el propio Padre Francisco, por el propio Arturo, por el propio Agustín, por el propio César para Jesucristo, por el propio Isaac, por el propio Vicente Montesinos. Lo digo por todos ellos. Están cayendo de forma flagrante en juzgar lo que no tienen que juzgar, en meter las narices donde no se les ha llamado, en abrir puertas de Satanás y de oscuridad donde nadie les ha dicho que las abran. Tienen que ser más sencillos, más dóciles, más calmados. Esperar a que Dios hable, a que Dios actúe. ¿Dónde? En su iglesia, ¿dónde? En su jerarquía. La iglesia es de Cristo. No es de las sectas, ni de los youtubers. Es de Cristo Jesús, Rey Señor de la historia y de nuestras almas. Por lo tanto, pido no solo mesura, pido conversión y pido que, aunque, como le digo, el propio Padre Francisco dice, no, es que en conciencia ya no puedo pasar aquí, esto hasta aquí ha llegado, yo no puedo ir contra mí. Ya, bueno, pues hay cosas incluso que los religiosos han vivido, o el ejemplo este de Santa Clara, ¿no? Que el Papa le dice, bendiga el pan, y dice, no, no, usted es el Papa, por favor, no. No, no solo es ponerte de rodillas, es que si el Papa te dice una cosa, obedece, aunque ahora no la entiendas, y que no, esa contradicción es aparente, está en tu mente, está diciendo, ay, madre, las parejas vueltas a casa, buen divorcio, se van a comulgar, tal. Pues hay 4 casos, y la casuística hay que verla, y para que ese derecho se cumpla, vivir como hermanos hasta qué punto tal, no quiere decir que no se confiesen, claro que se confiesan, hay que formar a esas personas de esa conciencia. Amoris Leticia es salvable, fiducia súplicas es salvable, hasta hay corrección por parte de la Santa Sede para identificar claramente que no se está bendiciendo esa vida por ser una vida honrosa, maravillosa y ejemplar para el pueblo cristiano de Dios, la vida del homosexual, de la lesbiana, del trans. No, está diciendo se bendice a esa persona que está pidiendo la bendición de Dios pastoralmente tal. Es decir, de todos se está haciendo aquí una barbaridad. También infinitas, ¿cómo es? Infinitas dignitas infinitas, ¿no? Yo al final aludo, o sea, el Padre Francisco está bien, es que dice infinitud, la infinitud es un atributo divino, por lo tanto no se le puede poner al hombre, pero en cuanto a criatura, te está diciendo, bueno, sí, claro que sí.
Es un error. Bueno, a eterno también, el alma es inmortal, no es eterna. Bueno, y la inmortalidad y el tiempo, Dios es eterno, el hombre no es eterno, pero es inmortal. Bueno, entonces no está sin tiempo ya, pero en el tiempo de la eternidad es eterno también. Bueno, la infinitud, ¿qué significa en el sentido? Bueno, salvación es eterna. Y la condenación también es infinito, no en cuanto que tú eres un ser infinito, sino que en cuanto la salvación, el valor de la salvación de tu alma, es un valor eterno, es un valor infinito. Y la dignidad que Dios te ha dado, ¿no? Yo creo que por ahí va el texto de Dignitas Infinitas, pues es un valor infinito el que tiene, en cuanto que toda la sangre de Cristo, el valor lo da el autor de la salvación, no el que es salvado. Pero el que es salvado se le dice ¿por qué? Porque el lazo de amor, la participación de la gracia, el vínculo sagrado, lo voy a decir mejor, el cordón umbilical, que es la gracia santificante de Dios, procede de Dios, que es tres veces santo, y te une al alma, a tu corazón. Esa infinitud de Dios, esos atributos divinos, la bondad, la sabiduría, la belleza, la verdad, la justicia, que es el paraíso entero. Si tú vas a ser partícipe de los bienes celestiales, pues que por un concepto que podemos, como digo, hacer una interpretación adecuada teológicamente sin caer en aspavientos y en madre mía, y ya no creo en el Papa, no, la renuncia es inválida, el cónclave es nefasto, Bergoglio es el vicario de Satanás. No, no, o la otra con gafas ahí en un beital que dice que no sé qué cosa ve, la Virgen esta que parece la muñeca de porcelana, y no quiero meterme para nada con la Santa Madre de Dios, pero quiero decir, ¿a qué viene esto? Estos signos tan pobres, ¿no? Donde se manifiesta al final, yo creo, una soberbia espiritual por parte de cada uno de estos interlocutores de la realidad, que somos todos los creyentes, cristianos que estamos preocupados, que estamos analizando, que estamos en las redes, pero no somos quienes para seguir, como digo, aludiendo de forma tan brutal, tan directa, con tanta certeza, cuando no existe ni la certeza de fe, ni la certeza moral, ni la certeza espiritual de lo que están afirmando, que por eso tienen que irse a revelaciones privadas de no sé qué pasó en un bosque de Umbe, o tienen que irse a la propia conciencia de la conciencia y voy a interpretar esto como me dé la gana, ¿no? Porque la Daria decía una cosa y el otro ahora dice lo otro y afirma el mismo. ¿Qué pasa? ¿Que es esquizofrénico el Papa? Podría serlo, si es un tema jurídico que no afecta tal al tema moral, pero si es un tema de una declaración o de algo que se puede perfeccionar en cuanto a la pastoral y que no quita la verdad fundamental de fe, yo creo que no vale la pena entrar en los vericuetos de tu conciencia personal y perder el ministerio, Padre Francisco. Y no vale la pena, Arturo Portavales, no, Arturo, no sé, Arturo, César, tal, no vale la pena seguir disparando una y otra vez metralla, bombazos y bazocas a Francisco I y ser un sedevacante. Siendo sedevacante eres hereje. Estás fuera del cuerpo místico de Cristo. No vale la pena, Vicente Montesinos, caer en este latrocinio de la doctrina. Pensar que tú sigues la tradición apostólica cuando la tradición la cortas cuando tú quieres. Pero ¿quién eres tú? Si tú no eres juez de la iglesia, si no eres clérigo, si no eres jerarquía, si no eres cardenal, si no eres papa, si no eres papa. Y decís, no, la tradición hasta aquí. Hasta aquí la interpretación justa. Ahora soy yo el que interpreto. Y os llenáis de vanidad y de soberbia y de estupidez sin quererlo y sin saberlo, y los demonios están haciendo de vosotros y de todos los que os siguen, pues muchísima carnaza, ¿eh? Una carnaza tan real como ilegítima y tan inválida y tan espuria como lo son vuestros argumentos, que al final lo que digo es que contrarían a la propia tradición apostólica, al propio magisterio ordinario y extraordinario de la Iglesia y al sentido común, al ser sus fidelium de la propia Iglesia Católica. Es el momento de despertar y decirse las cosas a la cara y de comenzar a poner los puntos sobre las íes con el hacha de Elías, no solo a Bergoglio, sino también a ustedes y que puedan también recapacitar. Yo esta posición que tengo ahora mismo es que no es que me sienta liberado, simplemente sé que estoy en la Iglesia Católica como hijo de la Iglesia, como siervo fiel de la Iglesia, en penitencia, porque tengo que pedir perdón todavía a las autoridades legítimas, que son los obispos, en mi caso, el arzobispo de Madrid, y que tengo que ir allí.
y arrodillarme y decir, oye, ante Cristo Rey, Señor y Juez de la Iglesia, que le ha puesto a usted para enseñar, santificar y gobernar a la Iglesia, yo tengo que pedir disculpas, pido perdón, porque he emitido juicios que van más allá de mis capacidades, más allá de mi inteligencia, más allá de mi discernimiento, más allá de mi poder real, para pensar que Dios me pide, ¿no? Decir que Bergoglio no es papa, decir que Benedicto era el último, decir que Pío XII es el mejor, decir que los elevacantes tienen razón en parte y en parte no, decir que Lefebvre es guay y que Rojas es... ¿Pero qué es esto? Al final lo que tienes que pensar, decir y exponer es lo que la Iglesia piensa, dice y expone como hijo de la Iglesia. Y lo que Cristo te pide a ti y a mí es que seamos hijos de la Iglesia, hijos de la Santa Madre Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Bueno, viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María, y si triunfo, alguna persona me decía, ¿y qué es el triunfo del corazón inmaculado de María? Esto mismo, ser católico, vivir como católico y morir como católico. A pesar de todos estos herejes que pululan por todas partes, diciendo cualquier tipo de barrabasada, y a pesar de todas las tonterías y estupideces que Satanás en este tiempo de confusión, de mar y de río revuelto, pues quiere inocular en tu mente y en tu corazón. No dejarse vencer por los demonios, ese es el triunfo del corazón inmaculado de María. Y esperarlo siempre con el rosario en la mano, con el rosario en la mano y la Santa Cruz y el amor a la verdad en tu corazón. Hasta la próxima.